entrar en materia, hoy vamos a continuar con este tema que considero yo es completamente importante, trascendente, necesario tratarlo como familia, como iglesia. ¿Cuántos saben que la iglesia es una familia? Es una familia. Una iglesia es una familia compuesta por muchas familias. Y la salud de una iglesia no está principalmente identificada por el número de personas que se congregan en un lugar. No, la salud de una iglesia sí está determinada por cuán saludables son las familias que se reúnen. Cuán saludables son los matrimonios que se congregan. Esa realmente sí, es una evidencia de la salud de una iglesia, de la salud de una congregación. ¿Cuánta salud hay en sus miembros? ¿Cuánta salud hay en las familias que componen esa congregación? Y es por esto que estamos tratando precisamente el tema de ser reconciliados con el diseño de Dios para su creación, para su iglesia, para su familia y para todas las cosas. Porque nosotros no podemos disfrutar de salud a menos que no seamos reconciliados con el diseño de Dios. El diseño de Dios garantiza la salud en todas las áreas que administramos. El diseño de Dios garantiza la salud en todas las áreas que por la gracia de Dios administramos. ¿Sí? Por lo tanto, si vemos que un área de nuestra administración está enferma, esa área ¿sí? debe ser reconciliada con el diseño del Padre. ¿Estamos acá, amados hermanos? ¿Sí? El diseño de Dios funciona. ¿Puede decirle a la persona que tiene a su lado? El diseño de Dios funciona. Sí. El diseño de Dios funciona. Así que si algo no está funcionando en casa, eso no es el diseño de Dios. No es que el matrimonio no funciona. No es que la familia no funciona. No. Lo que sucede es que familia, matrimonio, generaciones deben ser realineadas, deben ser alineadas al propósito y al plan divino. En este sentido, decíamos que cuando Dios creó al hombre y lo introdujo en una familia, en un pacto matrimonial, el escenario, el ámbito en donde Dios dispone estas instituciones es conocido como nosotros como el Edén. ¿Recuerdan? El Edén, que significa jardín, paraíso, deleite. De tal manera que el Señor no introduce al hombre en una crisis, no, lo introduce en un ámbito en donde todo está pleno, en donde todo está completo, en donde el hombre junto a su esposa y a sus hijos pueden disfrutar de la plenitud que hay en él. Ese es el diseño de Dios, ese es el propósito de Dios, que la tierra sea llena de este ámbito, de este Edén. Jamás fue el diseño de Dios lo que hoy como sociedad estamos experimentando. No, ese no es el diseño. Ese no es el plan de Dios. Por lo tanto, la creación, las familias de la tierra, debemos volver a lo que Dios planteó en su corazón para todo lo creado. En ese sentido, cuando Dios dispuso que el hombre sea parte de un pacto matrimonial y conforme a una familia, déjeme decirle que en ese Edén podemos encontrar algunos fundamentos que Dios estableció para la edificación de un hogar, para la edificación de una familia. Y hoy vamos a recordar algunos de esos fundamentos. ¿Le parece bien? Bueno, nos vemos entonces el próximo domingo. ¿Les parece bien, amados? Sí, perfecto. Vamos entonces a recordar algunos fundamentos de Dios para la edificación de un hogar, para la edificación de una familia. El primero de estos fundamentos es que la familia refleje o exprese el orden divino. El primero de estos fundamentos es que la familia pueda expresar, manifestar el orden de Dios. El orden de Dios. De tal manera que si usted ha entendido que es Dios el Señor, ¿sí? Entenderá también que en su casa no se hace conforme a su voluntad, sino conforme a aquel que es el Señor de nuestra casa. ¿Sí? Aquel que es el Señor de nuestra casa. Déjeme decirle, amado hermano, que le conviene, esto le conviene que usted no tenga la última palabra en casa, sino que la última y la primera palabra sea la palabra del Señor.
Le conviene que su casa entre en el orden divino, porque todo lo que no está en el orden divino está desordenado. Desordenado y vacío. Es un matrimonio, el desorden y el vacío. Cuando Dios no gobierna un hogar, por más que ese hogar tenga muchas cosas delante del Señor, está vacío. Cuando el gobierno de Dios, ¿sí?, no está presente en una casa, por más que esa casa tenga todo en su sitio, delante del Señor, esa casa estará desordenada. Vea por favor 1 Corintios capítulo 11, verso 3. 1 Corintios 11, 3. Siempre la voluntad de Dios que las familias de la tierra, que su pueblo entre en el orden divino. 1 Corintios 11:3. Miren lo que dice. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Quiero que sepa que Cristo es la cabeza de todo varón. Miren el orden, por favor, esto es progresivo, porque hay hombres que se acercan a nosotros y dicen, pero pastor, mi esposa no se sujeta. La pregunta es si usted está sujeto a la cabeza que es Cristo. Porque si no hay sujeción del varón a la cabeza que es Cristo, déjeme decirle, nadie se va a sujetar a esa cabeza que es el varón. Sí, esperaba un amén sonoro de parte de las mujeres. No, y también de parte de los varones. Porque, amados, este es el orden de Dios. Cuando la casa está en el orden de Dios y se reconoce la autoridad de Cristo en el hogar, entonces todo funciona. Quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Como que se fueron, ¿no? Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Cuántos quieren ver el reino de Dios manifestado en su casa? Bueno, entonces reconozca que solo hay una cabeza. Solo hay una cabeza. La cabeza es Cristo y cuando Cristo gobierna al varón, entonces todo se sujeta a esa autoridad. Amén, amados. Vea por favor 1 Timoteo capítulo 3 y verso 4. Está hablando precisamente de autoridad, está hablando de un orden en donde esa autoridad puede ser manifestada. Y miren lo que dice, si alguno quiere obispado, que gobierne bien su casa, que gobierne bien su casa. ¿Cómo vamos con eso? Varones, ¿cómo estamos con el gobierno de nuestra casa? Si alguno quiere obispado, que gobierne bien su casa. Pastores, que yo sé hacer esto. Pastores, que, mire, ¿por qué no me toma en cuenta para esto? Gobierne bien su casa, hermano, y luego hablamos. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, con toda honestidad. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor en la política? ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor en la justicia, en las artes? ¿Sí? En todas las áreas de influencia en la sociedad. Bueno, la premisa es, gobierna bien tu casa. Porque Dios no puede promover para que pueda hacer luz afuera si eres oscuridad dentro. ¿Sí? Menos mal hoy no vinieron, están votando, ¿no? Hay personas que son luz de afuera, pero oscuridad casa adentro. Entonces, eso no es sostenido por el Señor. Eso pronto el Señor mismo lo expone. El gobierno en la vida de un hombre, el gobierno en la vida de una familia debe ser progresivo. Primero alumbrar su casa para luego alumbrar las naciones. Hoy vemos hombres tan capaces en cuanto a destrezas, en cuanto a habilidades, en cuanto a inteligencia, en cuanto a sabiduría natural, pero que lamentablemente por no gobernar primeramente bien su casa, han caído de lugares de gobierno. La iglesia debe gobernar, debe ser luz en la política, en las leyes, en la justicia, pero si no puede gobernar bien su casa, entonces no podrá ser luz del mundo, no podrá ser lo que es, no podrá expresar su esencia.
Por eso el Señor es claro cuando dice, y me serán testigos. Pero aquí hay un orden de exposición, es como una onda expansiva, primeramente en Jerusalén, primeramente en su casa. Recuerde, Jerusalén representa a quienes tenemos más próximos. A quienes tenemos próximos. Jerusalén es gente como nosotros. Jerusalén es nuestra casa. Me serán testigos. El testimonio de Cristo debe primeramente gobernar en el hogar. Me serán testigos primeramente en Jerusalén, con los tuyos. Luego en Judea, con tus hermanos. Luego en Judea, con tus hermanos. Luego en Samaria, con los extraños. ¿Sí? Y en todas las naciones de la tierra, con los que aún ni siquiera imaginas que están ahí. Pero primeramente en casa, primeramente en Jerusalén. Ese fue uno de los principales logros de la iglesia temprana. Es una de las evidencias de la eficacia de esta iglesia, porque antes que llenar las naciones del mundo con el evangelio, llenaron las casas. Llenaron las casas, el evangelio se propagó en los hogares, de tal manera que lo que vivían públicamente no era una actuación dominical, sino una realidad cotidiana en los hogares de ellos. ¿Sí? Por eso es que lo que se forjaba en el hogar fue exportado a las naciones. Era un producto de garantía, de calidad, que funcionó. Miren, si funciona en el hogar, funcionará en las naciones. Pero si no está funcionando en el hogar, entonces, ¿cómo creemos que puede funcionar allá afuera? ¿Se entiende, amados? Entonces, si testificamos a Cristo en casa, entonces podemos testificar de Él en las naciones. Si tenemos éxito en el matrimonio, todo lo demás es gobernable. Todo lo demás es gobernable. Por eso la palabra dice, mayor es el que gobierna casa adentro, mayor es el que gobierna dentro que el que conquista una ciudad. Así la iglesia es una familia de familias y la primera cualidad que debe tener alguien que anhela servir en esta familia llamada iglesia es gobernar bien la casa. No solo tener una buena doctrina, no solo tener la disposición para servir, no solo tener carisma, me refiero a dones, sino también gobernar primeramente su casa. Solo podemos ser fieles en la edificación de la iglesia si somos fieles edificando nuestro hogar. Amén, amados. ¿Quedó claro? De hecho, decíamos que uno de los principales obstáculos, uno de los principales estorbos para el avance del evangelio, ¿cuál era? El desorden en la casa de los evangélicos. ¿Por qué el evangelio no avanza con la aceleración, con la velocidad que debería estar avanzando en nuestras ciudades? No es porque enfrentamos a un demonio más poderoso, no, sino porque enfrentamos a una falta de dominio en nuestro hogar. La falta del gobierno de Dios en nuestra casa es un hogar desordenado en la casa de los evangélicos, lo que impide que el evangelio avance en nuestras ciudades. El reino avanza cuando la casa se ordena. El reino avanza cuando la casa se ordena. Veamos estos últimos días, ¿por qué algunos matrimonios, algunas familias no pudieron ir a esa gestión que estamos llamados todos nosotros a realizar? ¿Por qué muchos no pudieron estar con nosotros allá en Buenos Aires? Porque hay un desorden económico. Porque hay un desorden en cuanto a prioridades. ¿Sí? Entonces, claro, cuando viene el llamado, cuando viene una situación, una asignación de parte del Señor, un desorden estorba. Algo que se desordenó en casa, ¿sí?, va a impedir que avancemos. Pero un hogar ordenado no será jamás un estorbo, sino un detonante para que el evangelio y el reino puedan avanzar en nuestros días. Recuerda esa expresión, mucho ayuda el que no estorba. Necesitamos, amados, como pueblo de Dios,
tener nuestra casa ordenada para que cuando el Señor disponga que avancemos, no haya nada en el hogar que impida su avance. Amén. ¿Cuántos tienen su hogar ordenado? Si el Señor te dice el día de mañana, te necesito allá en Asia, te necesito allá en un pueblo no alcanzado, entonces no tengas que decir, ¿y ahora cómo hago? Y te empieza la tembladera, y será de Dios, no será de Dios, y necesitas que 10 personas más te reconfirmen la palabra que ya Dios te habló. Sino que tengas tu casa ordenada para que cuando el Señor hable, no haya nada que impida tu obediencia. ¿Sí? La pregunta que necesitamos hacernos entonces es, ¿nuestra casa, nuestra familia, ayuda al avance o estorba el avance? El avance de la casa de Dios es el resultado del orden en nuestra casa. Vea, por favor, recordemos esta palabra. Números capítulo 2. Números capítulo 2, vamos a ver el verso 1, el verso 2 y el 34. Números capítulo 2. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón, los israelitas acamparán alrededor de la tienda de reunión mirando hacia ella. Miren, el primer requisito para que la casa se ordene es que todos vean hacia un mismo lugar. Una casa dividida no prospera. Un reino dividido no prospera. ¿Qué es un reino dividido? Dos visiones. Si el esposo dice, yo quiero servir al Señor, pero la esposa dice, no me interesa. No es lo mío. Bueno, ¿qué es lo tuyo? En primer lugar, sino servir al Señor. Si los padres están mirándose a un lugar, pero los hijos están desenfocados completamente, amado, no puede haber orden en ese hogar. Entonces, lo primer requisito para que una casa esté ordenada es que todos podemos ver lo mismo. Y es lo que el Señor dispone, que todas las familias de mi pueblo estén mirando hacia la tienda de reunión. Y esa visión no es la visión de los Santander, no es la visión de los Matamoros, no es la visión de los Farías, no, es la visión de Dios. Que todos en casa veamos al Señor, que respondamos todos a una misma voluntad, a un mismo interés. Ese es el orden, ese es el principio del orden en una casa. Miren por favor lo que el Señor le dice a Moisés y Aarón, quiero que mi pueblo acampe alrededor de la tienda de reunión mirando hacia la tienda, mirando hacia donde yo me doy a conocer. Cada cual bajo el estandarte de su propia familia. ¿Cuál era la iniciativa? ¿Cuál era el propósito, el plan de Dios? Que el pueblo avance y conquiste una tierra que él había preparado. Pero no puede avanzar el pueblo a menos que las familias estén ordenadas. Lo que el Señor dispone es que la familia se ordene. Y verso 34, miren lo que dice. Los israelitas hicieron todo lo que el Señor les mandó a Moisés y acampaban bajo sus propios estandartes. Ahí estaban los García, ahí estaban los Garcés con su estandarte. ¿Ha visto casas que dice ahí, por ejemplo, en nuestra casa decía los Santander, los Rendón? Pero qué bueno que no solo podamos tener ese estandarte o ese letrero ahí en la puerta de nuestra casa, sino que podamos estar reunidos en una misma visión, ¿sí? Reunidos en un mismo interés para poder avanzar conforme al mandato del Señor. Estaban ahí bajo sus propios estandartes y se ponían en marcha según sus clanes y sus familias. ¿Se entiende, amados? ¿Cómo fue entonces que Dios dispuso que su pueblo avanzara para que pueda tomar posesión de la tierra que Él había preparado para ellos? Poniendo en orden la familia. El desorden en casa nos compromete con nuestros propios intereses, pero el orden de Dios nos compromete con un solo interés, y es el interés de nuestro Señor. ¿Sí? ¿Cuál es el interés que como familia estamos persiguiendo? ¿Cuáles son las metas que estamos nosotros abrazando? Eso determina si estamos o no en el orden divino. Lo que hará que nuestros hijos puedan ser hombres de bien, hombres de Dios, será el interés que nosotros sepamos cultivar en sus corazones. ¿Qué es lo que su hijo quiere ser? ¿Cuáles son las metas que sus hijos persiguen?
Papá, yo quiero ser policía. Papá, yo quiero ser esto. Papá, qué bueno sería escuchar, papá, yo quiero ser lo que el Señor disponga. Papá, la meta que yo persigo es que el propósito de Dios pueda cumplirse a través de mi vida. Y ese interés, ¿sabe? No surge de la noche a la mañana. No, ese interés se cultiva cada día por la palabra de Dios dispensada a través de sus padres. Que ellos sean no lo que ellos quieren ser y tampoco que sean lo que nosotros querramos que sean. Que ellos sean lo que Dios ha dicho que son. Esa debería ser nuestra premisa a la hora de cultivar sus vidas. Vamos avanzando un poco, ¿ok? Necesitamos entender entonces la instrucción de Dios para que podamos como familia ir en pos de una misma visión. Miren lo que dice Josué capítulo 1 y verso 8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Estudia constantemente este libro de instrucción, la palabra de Dios. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Miren, el anhelo del corazón de Dios es que a ti, a tu casa, a tu familia, a tus generaciones les vaya bien. Lo que hablábamos hace un momento en canción. ¿Sí? El plan de Dios es que te vaya bien. Y te da además no solo a conocer su intención, sino también te dice cómo. Cómo lograr que te vaya bien, cómo lograr que prosperes como familia. Y te dice, medita en este libro de instrucción, medita en mis palabras de día y de noche y obedece la palabra. Entonces la prosperidad no es algo que debes alcanzar, no es algo por lo cual debes de correr o trabajar, no, la prosperidad es algo natural, espontáneo en la vida de todos aquellos que meditan y obedecen la palabra de Dios. ¿Cómo hace un árbol para prosperar? ¿Cómo hace un árbol para dar fruto? Eso es un árbol próspero, ¿verdad? Un árbol que puede manifestar un fruto. El árbol no tiene que ir a una conferencia de cómo ser próspero en 5 pasos. Solo a nosotros se nos ocurre eso. Conferencia, 10 pasos para el éxito, y 20,000 personas ahí. Y viene alguien a motivarte. Pero bueno, el Señor nos dice, no es un tema de motivación. No. Es un tema de que conozcas mi palabra y lo obedezcas. Sencillo. Tienes que pagar $500 de entrada para un curso de motivación que te digan cómo prosperar. No. El Señor te dice, es un solo paso. Mi paso es, obedece mi palabra. Entonces, ¿por qué se pierde una generación si ese no es el plan de Dios? Bueno, la generación se pierde, como la palabra mismo lo describe, no se pierde por falta de pan, no se pierde por falta de dinero, las generaciones se pierden por falta de conocimiento. Este pueblo se pierde por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Estamos delante de la generación que tiene más conocimiento que ninguna otra. Pero ese conocimiento, si no te aproxima a conocer al Señor, ese conocimiento es vano. Ese conocimiento envanece, no edifica. ¿Qué es lo que el Señor identifica en un pueblo que se perdió? La falta de conocimiento. ¿La falta de conocimiento de qué? De Él, de su palabra, de sus estatutos. Por eso el pueblo se pierde. Y necesitamos nosotros comprender esto como administradores, no de cosas, sino de vidas. Lo que el Señor dispuso para que nosotros administremos es una familia, no una casa, no un edificio, sino una familia, un hogar. Dios nos da a administrar no cosas, sino vidas. Y no podemos preocuparnos más por la casa que por el hogar. ¿En dónde estamos invirtiendo más? ¿En la casa o en la familia? Si dedicamos toda la semana a trabajar para sostener una casa y estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para disciplinar, para discipular a la familia, amados, entonces no estamos siendo buenos administradores, porque el Señor no te va a pedir cuentas de cuán grande y cuán
linda era tu casa, el Señor te va a pedir cuentas por tus hijos, por tu matrimonio. El Señor no te va a decir, ¡ay, qué grande casa tiene! ¡Wow! El Señor te va a decir cuán grandes espiritualmente están tus hijos. Cuán fuerte está tu familia, espiritualmente hablando. Gloria a Dios si tienes una casa linda, gloria a Dios por eso. Pero necesitamos entender en el orden de Dios por qué vamos a rendir cuentas, cuál es la gestión que se espera de nosotros. La familia es la que constituye la casa. La razón de la casa es la familia, no es al revés. No hay gloria en una casa. No hay gloria en una casa vacía. La gloria de la casa es la familia. ¿De qué nos sirve tener una casa hermosa si no tenemos paz? ¿De qué nos sirve tener una casa linda si tenemos que drogarnos para dormir? Porque no tenemos paz. Es lo que dice la palabra: mejor es un bocado de pan en casa de paz que abundancia de bienes en casa de rencillas. Eso es como para ponerlo en el portal de la casa, ¿no? Ahí, cuando tú duermes, que esté en el techo. Mejor es un bocado de pan en casa de paz que abundancia de bienes, que todo un banquete, dice otra versión, en casa de rencillas, en casa de pleitos. Dios nos confió una familia, un matrimonio, hijos. Necesitamos ser fieles a esa administración, amados. Vamos al punto 2 para no explayarnos más ahí. Primer fundamento, entonces, Dios introdujo al hombre en una familia y estableció un fundamento para esa familia, y es su orden, que la familia pueda entrar en el orden de Dios, pueda permanecer en el orden de Dios. Número 2, que la familia viva en unidad. Que la familia viva la unidad de Dios. Miren, el modelo de la familia que nosotros tenemos no es la familia, ninguna familia aquí en la tierra, sino es la familia de Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 que a la vez son uno. Es el modelo de familia. Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 que son uno. ¿Sí? Entonces la familia debe vivir, experimentar, permanecer en unidad. La unidad que solo en Dios podemos disfrutar. Es lo que Jesús oró para nosotros. Juan capítulo 17, por favor, verso 11. Juan 17, verso 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Qué es lo que el Hijo espera de nosotros? Que podamos expresar, que podamos vivir, manifestar, permanecer en unidad, la misma unidad que Él tiene con el Padre. Es lo que Él espera, ¿sí? Es lo que Él espera. Una familia unida, entonces, no es una casa, no es un hogar en donde todos comen juntos, no. Una familia unida es un hogar en donde todos comemos lo mismo. Donde todos comemos lo mismo. ¿Qué hizo Jesús para que nosotros respondiéramos en unidad, para que nosotros podamos vivir la unidad que Él tiene con el Padre? Se dio como pan de vida. Todo aquel que come de este pan, todo aquel que bebe de esa bebida que es su sangre, será uno con Él. Entonces, ¿qué es una casa unida? No es una casa en donde todos los domingos nos reunimos a comer en una misma mesa. Es una casa en donde todos los días compartimos el mismo alimento, Cristo. Mientras la familia coma el pan de vida que es Cristo, aunque no estemos juntos en un mismo lugar, seguiremos siendo uno.
¿Sí? ¿Se entiende, amados? Porque puede ser que haya una familia en donde todos comen juntos en la mesa, pero después de comer, cada uno hace su vida. Cada uno responde a un propio interés. Entonces, esa no es una familia unida. No es el orden ni la unidad que el Señor espera de nosotros. Una familia unida no es solo la que permanece bajo un mismo techo, sino la que permanece en una misma voluntad. La que permanece en una misma voluntad. Como familia podemos reunirnos en una misma casa, pero solo seremos uno si estamos reunidos en Cristo. No puede haber unidad en una familia en donde Cristo no sea el centro. Donde Cristo no sea el centro. Entonces, pastor, ¿cómo cuidamos entonces la familia? ¿Cómo podemos garantizar la unidad de la familia? Que no falte pan en tu mesa. Que no falte pan en tu mesa. Que no falte pan en tu mesa. Es rico, ¿verdad? Ir a la casa de la mamá, los padres, y comerte, ahora que viene, una buena colada morada, Semana Santa, una buena fanesca, un buen seco de pollo, de chivo, qué rico es, ¿verdad? La comida une a la familia, pero déjeme decirte que por más buena comida que se prepare en tu casa, lo único que podrá mantener unido el hogar es el pan de vida eterna. Es el pan de vida eterna. Aunque los hijos por un tiempo estén en la condición de pródigos y se hayan ido, no solo de tu casa, sino de la presencia del Señor, volverán a la mesa si pueden percibir el aroma del pan. El aroma del pan. Asegúrate, amado hermano, asegúrate de que no falte pan en tu mesa. ¿Sí? Que no falte pan en tu mesa. Entonces, ¿qué es lo que desordena la casa? No una crisis económica, no una crisis de pareja, no. La falta de pan. La falta de pan. Puedes decirlo, sí, con tu familia aquí presente o tal vez con tu familia en tu corazón. Nosotros somos Belén, casa de pan. Somos Belén, somos casa de pan. Casa que no solo tiene para comer cada día en su mesa pan, sino tenemos suficiente pan para compartir con los demás. ¿Sí? Suficiente pan. Como mi mami cuando hace fanesca, el barrio se entera, la congregación se entera y tiene que hacer ollas de fanesca. Ya te hice publicidad. Ya luego hablamos del negocio. Pero que se sepa, amado hermano, que se sepa que en tu casa hay abundancia de pan. Que no solo vengan los tuyos, sino también los vecinos. ¿Sí? Porque siempre en tu mesa hay abundancia de pan. Las familias, y esa es nuestra oración. Esa debería ser nuestra oración. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Si esa es nuestra oración y nuestra razón de ser como familia, entonces volveremos a ver familias reunidas, familias unidas alrededor de una mesa en donde el pan es Cristo. Donde el pan es Cristo. Amén, ¿se entiende? Número 3. Que la familia viva de acuerdo al pacto con Dios. Que la familia viva de acuerdo al pacto que Dios estableció con ella. Vea por favor Génesis capítulo 1. En el contexto escritural tenemos muchos pactos, pero hay varios pactos que no están anulados, sino que pertenecen a un pacto eterno. Entre ellos, el pacto que Dios hizo con las familias de la tierra, ahí en el Edén, el pacto edénico. Génesis capítulo 1, por favor, miren lo que dice. Hay muchos elementos de este pacto edénico que pertenecen al pacto eterno. Génesis capítulo 1 y dice, Dios creó al ser humano a su imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo con estas palabras. Miren, Dios bendice todo aquello que es conforme a su diseño. Y Dios bendijo con estas palabras, sean fructíferos. Es un pacto que Dios establece, ¿sí?, para relacionarse con el hombre, un pacto de bendición.
un pacto que iba a producir en el hombre, ¿sí?, fructificación. Dios bendijo ese pacto, Dios bendijo lo que Él había diseñado con estas palabras: sean fructíferos, fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra y sojuzguen sobre ella. Es un pacto que Dios establece desde el principio con cada familia en esta tierra. Es un pacto que se cumpliría, que vería su cumplimiento en Cristo Jesús. Dios entonces introduce a la familia en un pacto. Es un marco legal que Él mismo establece soberanamente para que el hombre pueda ser beneficiario, para relacionarse con el hombre. Y esto es hermoso porque Dios soberanamente, Él pudiendo hacer lo que quiera, Él se restringe a las condiciones del pacto que hace con el hombre. En este caso con las familias de la tierra. Él introduce a la familia, al matrimonio, en un pacto en donde Él se propuso bendecir a todas las generaciones. Aquí se deja ver desde un principio cuál ha sido y sigue siendo la voluntad de Dios. Bendecir a las generaciones, bendecir a las familias. Lamentablemente la iglesia evangélica, por la religiosidad, ha hecho más énfasis en las maldiciones generacionales que en la bendición generacional que Dios estableció desde un principio. Tenemos más cuidado de las maldiciones generacionales que de la voluntad de Dios, que es bendecir a cada generación y a cada familia sobre la tierra. Es un pacto que Dios estableció desde el principio. De hecho, amado, déjenme decirle que si usted está en Cristo, no hay maldición que pueda tocar su puerta. Porque en Cristo ha sido absorbida toda maldición. En Cristo todas las cosas han sido hechas nuevas. 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 Entonces todos sabemos que Dios es un Dios de pactos. Lo hemos cantado, Dios de pactos, ¿verdad? Hemos cantado. El problema es que no hemos entendido en qué consiste el pacto. Entonces sabemos la canción de memoria, pero no sabemos de qué pacto estamos hablando. Dios es Dios de pacto, pero no sabemos lo que Él pensó cuando estableció un pacto. Entonces la religión hizo que nuestro entendimiento acerca de los pactos se reduzca a una suma de dinero. Pacta con el Señor. Ahora, sella la palabra. Claro, la ignorancia ha hecho que reduzcamos un pacto que Dios propuso en su corazón para bendecir a las generaciones, ¿sí?, para bendecir a cada familia en la tierra, a una suma de dinero. Que en primer lugar necesitamos entender que nunca fue el hombre haciendo pacto con Dios, siempre fue Dios. O sea, el pacto es un marco legal, amado. Decir que el hombre está en la capacidad de hacer un pacto con Dios es decir que el hombre restringe a Dios en un marco legal para que Él haga lo que nosotros queremos. Y eso es lo que se nos ha enseñado. Pacta con Dios para que Dios cumpla tu voluntad. Y no es así. No es el hombre haciendo pactos con el Señor. Es el Señor en su misericordia, soberanamente haciendo un pacto con el hombre. Es el Señor quien toma la iniciativa por amor a nosotros. No al revés. Entonces la gloria del pacto no es lo que el hombre puede presentar delante de Dios, no, la gloria del pacto es la forma en la que soberanamente Dios se relaciona con el hombre. Nunca fue el hombre haciendo un pacto con el Señor, siempre fue Él el que propició en su corazón relacionarse con los hombres. En este pacto que Dios hizo con el hombre en el Edén, le da varias instrucciones acerca del matrimonio y de la familia. Vamos a verlo. Génesis 2:24, por favor. Génesis 2:24. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Por favor, subráyele para esos que se quieren casar. Dicen, bueno, aquí hay lugar todavía en esta casa. Dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Puede repetirlo conmigo? Dejará el hombre a su padre y a su madre. No lo escucho. Hay unos que todavía quieren agrandar el cuarto ahí en la casa, ¿verdad? No, dice dejará. Muchos conflictos en el matrimonio se producen porque no hemos entendido esto. Porque no hemos decidido dejar.
Y dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No se puede unir a su mujer a menos que antes no decida dejar. Y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo, una sola carne. Pero déjeme decirle que este pacto que Dios establece desde el principio, estas instrucciones del pacto que Dios establece desde el principio, Jesús retoma esta instrucción y la ratifica en estos términos. En una ocasión, cuando a Jesús le preguntan sobre el divorcio, Jesús trae esta verdad, que no es una verdad pasada, sino una verdad eterna, y la trae en contexto, ¿sí?, del anuncio de un nuevo pacto. Mateo capítulo 19, verso 3. Mateo 19, 3 dice, entonces se acercaron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito para el hombre divorciarse de su esposa por cualquier causa? ¿Es lícito para el hombre divorciarse de su esposa por cualquier causa? Entonces él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer, los hizo? Y dijo también, por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Y Jesús añade, por lo tanto, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Miren la reacción de los fariseos. Y entonces le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiar a su mujer? ¿Por qué Moisés le dio cartas de divorcio a los hombres para repudiar a su compañera? Entonces Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés le permitió divorciarse de su esposa al hombre, mas al principio, señale esto por favor, mas al principio no fue así. Ese no es el diseño de Dios, esa no es la voluntad de Dios, no es el plan de Dios. No, en el principio no fue así. Lo que pensó Dios para el matrimonio no es un contrato que pueda disolverse cuando una de las partes no está de acuerdo. Lo que Dios pensó para el matrimonio es un pacto sellado con sangre, una unión indivisible. Por eso los médicos, la ciencia médica, qué pena que hay delante de nosotros médicos, voy a atreverme a decir esto, pero la ciencia médica no le haya mucho sentido a esa membrana que hay en el cuerpo de una mujer llamada el himen. Pero claro que tiene sentido en este orden. Porque cuando se rompe esa membrana, producto de una relación entre un hombre y una mujer, entre su marido y su esposa, ¿sí?, esa membrana produce un sangramiento. Y ese pacto se sella con sangre. Esa es la evidencia física de lo que espiritualmente sucede en el matrimonio. Hoy, cuando escuchamos que ya las mujeres son retrógradas, o anticuadas cuando deciden cuidarse y preservar no solo su virginidad física, sino su virginidad en el alma, para el pacto matrimonial, debemos entender esto, amados, que fuimos diseñados para un solo pacto, un pacto matrimonial en donde quienes se unen en ese pacto son uno. Es una unión indivisible, eso es lo que Dios pensó cuando instituyó el pacto del matrimonio. No, Dios estableció el matrimonio, pensó en una institución eterna, confiable, segura, en donde Él pueda depositar su semilla de vida para que cada familia en la tierra pueda ser depositaria de su bendición y que toda la tierra pueda ser llena de su conocimiento. Es serio. Es para el matrimonio, delante de Dios el matrimonio es una cuestión seria. Es de alta estima. Nunca estuvo presente en el corazón de Dios la opción del divorcio. El divorcio solo está presente en el corazón endurecido de los hombres. Por la naturalización, las personas consideran sus conductas reprobadas
como algo natural. Entonces, por causa de esto, hemos naturalizado el divorcio, aún en la iglesia, hemos naturalizado el divorcio en lugar de naturalizar el pacto matrimonial. No es natural, no es conforme a la voluntad de Dios el divorcio, no. Lo que es conforme a la voluntad de Dios es un matrimonio para toda la vida. Que alguno se divorcie por ignorancia es una cosa, pero que alguno que conociendo esta verdad abrace la idea del divorcio en su corazón, eso ya no es ignorancia, sino rebeldía. Si pasaste por el divorcio, amado hermano, Cristo no solo restaura, sino que hace todas las cosas nuevas. Cristo redime. No te avergüences si pasaste por ese trago amargo que significa el divorcio. No te avergüences. Dignifica el nombre de Dios con esa cicatriz. A mí me maravilla porque cuando Jesús resucita y se aparece delante de los discípulos, bien podría haber escogido el Padre para él, bien podría haber escogido él un cuerpo sin cicatrices. Pero cuando sus discípulos lo ven y uno de ellos que llega más tarde dice, yo no voy a creer a menos que pueda introducir mi dedo en sus llagas, y el Señor luego cuando se le aparece le dice, Tomás, dame tu mano, dame tu... Y abre sus llagas, abre sus cicatrices en las manos. Me maravilla porque Él escogió un cuerpo que con sus cicatrices glorificó al Padre. Hay heridas que han sido sanadas en tu corazón, pero son hermosas las cicatrices de aquellos que glorifican al Padre por medio del proceso que vivieron. Esa cicatriz será la evidencia del dolor que experimentaste para que tus hijos no enfrenten lo mismo. No te avergüences, más bien levanta tu cabeza y dignifica al Señor con la cicatriz que Él dejó. Como familia de Dios, como matrimonio, entonces necesitamos entender que tenemos un pacto con Él. La pregunta es si estamos viviendo la realidad de ese pacto. Como familia, ¿estamos viviendo la realidad de ese pacto de ser una sola carne? ¿Estamos disfrutando de esa realidad, de ese pacto que es que somos bendecidos, que somos fructíferos? Pero hoy lamentablemente muchas familias viven no conforme al pacto que tienen con Dios, sino conforme al acuerdo que tienen con el mundo. ¿Se puede vivir así? Lamentablemente sí. Si podemos llamar a eso vida, ¿no? Fíjese que hay una realidad cultural, social, en muchos países, pero en Estados Unidos hay barrios que no se conforman a la cultura norteamericana. Por ejemplo, el barrio chino. Cuando usted va al barrio chino, ¿sí? Pareciera que no está en Estados Unidos, pareciera que está ¿en dónde? En China. Mire qué deducción tan fantástica. En China. ¿Por qué? Porque la comida es china, porque la lengua es, ¿sí? Mandarín, no china, mandarín. Porque todo pareciera que usted está en China. Entonces, usted puede estar en un territorio determinado y seguir comportándose conforme a lo que vivió antes, conforme a la cultura que trajo. No es una maldición generacional otra vez, no, es falta de renovación de la mente. Entonces, por la falta de renovación de nuestra mente, seguimos replicando costumbres, culturas, ¿sí? Que debíamos ya haber dejado atrás. Así que como familia pudiéramos haber sido introducidos en un pacto glorioso, maravilloso, en donde toda bendición nos ha sido dada para fructificar, para multiplicarnos, para sojuzgar, para llenarlo todo y seguir viviendo como antes. ¿Por qué? Porque no hemos renovado nuestro entendimiento, porque no hemos rendido nuestra voluntad y seguimos replicando aquello que ya debería haber sido dejado atrás. Pudiera ser que aunque estemos en Cristo y tengamos un pacto con Dios, aún sigamos viviendo en familia como si fuera nuestro propio barrio.
Pero Dios no nos dio una familia para que vivamos como Sinatra, a mi manera. No, no, no. Dios te concedió el privilegio de administrar un hogar, de vivir en familia, de ser parte de un pacto matrimonial para que vivamos como Él manda, conforme a su voluntad. Amén, amados. Y número 4, para terminar. Número 4. Otro fundamento que el Señor le entrega a la familia para vivir conforme a su voluntad. Que la familia refleje la imagen de Cristo. Dios creó al hombre a su imagen para que el hombre exprese su persona, para que el hombre pueda manifestar quién es Dios en la tierra. Y entonces Dios le provee al hombre. Recuerde, el hombre no era bueno que esté solo. ¿Por qué? Porque el hombre no solo que debía expresar la imagen de Dios en una parte de la tierra, en un ámbito, sino en toda la tierra. Para esto el Señor le concede ayuda idónea, le da una familia al hombre para que la imagen de Dios, la imagen del Creador, pueda llenarlo todo. Pero esta imagen se distorsionó cuando la serpiente atacó a la familia. Y usted debe entender esto, la serpiente no atacó a Eva. No, atacó a la familia, atacó al matrimonio. La serpiente no había aparecido sino hasta cuando apareció el matrimonio. Porque el enemigo sabe que solo a través de un matrimonio y de una familia la imagen de Dios podría llenar toda la tierra. Fíjense una cosa, Adán, después de Jesús, fue el hombre más inteligente que haya existido. El encargo que Dios le da a este hombre es impresionante. Nombrar, definir, una vez que él había creado las cosas, Dios le da a Adán el encargo de definir mucho de lo que él había creado. Sin pecado, inocente, Adán era tan poderoso que Dios le dio el gobierno sobre la creación. Él caminaba y gobernaba con Dios desde el huerto, pero a pesar de esto, Satanás nunca atacó al hombre, porque sencillamente la serpiente solo ataca cuando se ve amenazada. Esto quiere decir que el hombre en solitario, el hombre de manera individual, nunca es una amenaza para la serpiente. Pero cosa distinta sucede cuando el hombre entra en un pacto de matrimonio. Una serpiente ataca cuando se ve amenazada. Entonces, Satanás apareció en el preciso instante en donde el hombre y la mujer se unieron en matrimonio. Esto es importante entender porque hay bendiciones que solo podemos disfrutar dentro de un pacto matrimonial, pero también hay tentaciones que solo experimentaremos una vez que estemos dentro del matrimonio. De hecho, amados, he visto hombres y mujeres que cuando estaban solteros sirven al Señor con una pasión, con una entrega impresionante. Pero una vez que entraron en el matrimonio, ahora solo sirven a sus propios intereses. Porque hay tentaciones que Satanás solo tiene previstas para el matrimonio. Porque es en el matrimonio en donde la serpiente se ve amenazada. Satanás no se ve amenazado cuando somos luz de afuera y oscuridad de adentro. Él no está amenazado cuando estamos presentes en todas las reuniones, pero ausentes en la familia. Él no se siente amenazado cuando sabemos de memoria la Biblia, pero no estamos instruyendo en la palabra de Dios a nuestros hijos. No somos amenaza para Él. ¿Sabe cuándo somos amenazas? ¿Sabes cuándo Él tiene temor? Cuando ve un matrimonio conforme al diseño de Dios. Cuando ve una familia que expresa la imagen del Creador. Satanás le teme a los matrimonios, a las familias que son conformados a la imagen del Señor. Porque un matrimonio alineado a su voluntad, un matrimonio que responde al género Cristo, será un matrimonio que puede legar una bendición generacional a los que vienen. Satanás no atacó a Eva, atacó al matrimonio, porque si él logra dañar el diseño del matrimonio, impedirá que el género Cristo se extienda en toda la tierra.
Como conclusión, amada familia, volver al diseño no debería ser una opción para nosotros, sino una necesidad imperante. Una familia, un matrimonio que puede abrazar el diseño de Dios es una familia que tiene garantizada no solo una bendición, sino la fructificación, la multiplicación. Y el gobierno del Señor se extenderá en las naciones por causa de esa familia. Cuando Dios halló en la tierra un hombre conforme a su corazón, un hombre al cual Él llamó amigo, Él tomó a ese hombre, a un matrimonio que ante los ojos de los hombres estaba ya jubilado. El vientre de Sara estaba ya viejo, estéril. Y Él dijo, en ti haré benditas a todas las naciones de la tierra. Porque no es cuántos años tienes de matrimonio, sino cuánto en tu corazón está dispuesto a obedecer la voluntad del Señor. Él no necesita muchas familias en la tierra para hacer su voluntad. Él necesita una familia que le crea. Una familia. Que no son los Santander, ni los Arroba, no. Una familia, su iglesia. Es por su iglesia, es por su familia que Él cumplirá su voluntad en esta tierra. La iglesia es la familia de Dios, es la casa de Dios. Esta casa va creciendo en la medida que la familia va aumentando. Y la familia va aumentando en la medida que el pan no falta. ¿Cuán grande es la casa de Dios? ¿Cuán grande es la familia de Dios? Tan grande como lo son sus hijos. No es más grande por conocimiento, no es más grande por número, es más grande por la medida de Cristo en sus hijos. Para Dios la familia biológica es solo una sombra. Para Dios su familia es la realidad. La verdadera familia es la familia de Dios. Necesitamos definir como generación si vamos a trabajar para mejorar las familias biológicas o podemos trabajar para colaborar con Dios en la extensión de su familia en la tierra. ¿Sabe? Una de las bendiciones más grandes de conocer la paternidad de Dios es entender que Él ya no tiene un unigénito. La paternidad de Dios nos revela que lo que Él tiene en Cristo es el primogénito, porque Él es el primero de muchos hermanos. Entender la paternidad de Dios es entender que somos parte de una familia maravillosa, hermosa, que es su iglesia. Eso es lo que nos distingue en Cristo. Lo que te distingue no es ser parte de los copianos, ser los berrús, no. Lo que te distingue y nos distingue en Cristo es que somos familia de Dios. Y quiero pedirte en este tiempo que puedas ponerte de pie. Porque hemos dedicado varias semanas a orar por nuestra familia y sigue orando por tu familia. Pero debes entender algo, que la graduación de nuestra oración debe depositarnos en un lugar en donde no oramos ya más solo por nuestra familia, sino por la familia del Señor. El orar por la familia de Dios pondrá en orden tu casa. El gestionar para que la familia de Dios crezca en esta tierra hará que tu familia, que tu casa pueda experimentar el orden divino. Papá, quiero llamar a mi esposa, por favor. Venga, amor. Guíanos en oración. Amado Señor, entendemos que cada familia aquí representada es parte de tu familia. Señor, te damos gracias por la visión. Te damos gracias, Señor, por la marca que improntaste en nuestro interior para responder como una generación que no se perderá, que estará atenta a tu voz, a tu designio y a tu voluntad. Padre, oramos como familia, oramos como hijos tuyos, Señor, herederos, coherederos en ti, herederos de esta gracia, Señor, que nos invade. Señor, respondemos como familia, respondemos con responsabilidad,
respondemos al autor y al consumador. Señor, que nuestros ojos del entendimiento sean abiertos para que podamos entender, para que podamos comprender y podamos comprobar la buena voluntad a la cual tú nos has llamado. Señor, que esta familia se despoje de todo lo terrenal, que se despoje de todo lo temporal, Señor, que se despoje de todo aquello que es estorbo y que es tropiezo, para que corra ligeramente la carrera que marcaste delante de nosotros. Señor, nos extendemos al supremo llamamiento, nos extendemos al conocimiento pleno, nos extendemos a la virtud de la plenitud de la vida del Hijo de Dios. Señor, nos extendemos para caminar conforme Él anduvo aquí en la tierra. Señor, que el testimonio de vida sea para testificar en toda nación que somos tuyos, que somos tus representantes aquí en la tierra. Padre, oramos, Señor, porque esta unión es indivisible, porque el pacto y el marco institucional del matrimonio es tuyo, Señor. Oramos, Señor, porque sabemos que lo que tú has unido, el hombre no lo puede separar. No hay tal autoridad en el hombre, no hay tal autoridad en el hombre. Padre, en el nombre de Jesús oramos, Señor, para que el temor a tu nombre, Señor, el responder, Señor, en plenitud, con manos limpias, con un corazón sincero, con un corazón rendido, Señor, sepa que esa no es tu voluntad, sino que todo corazón se arrepienta, que proceda a ti, Señor, que sepa rendirse a ti y que pueda haber días mejores, buenos días en su vida y en su familia. Padre, oramos por cada matrimonio aquí representado. Oramos, Señor, sabiendo que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, sabiendo, Padre, que es tu palabra la que los gobierna, que es tu palabra la que los entrelazó, que es la alianza que hay en ti y en este pacto glorioso del matrimonio. Padre, oramos, Señor, sabiendo que lo que tú has unido, Señor, el hombre no lo puede tocar, no lo puede separar, no lo puede destruir, no lo puede derrotar. Señor, oramos para que el entendimiento trascienda, para que podamos ver, Señor, y poder celebrar la institución del matrimonio. Ahí si tú estás con tu esposa o con tu esposo, abrázale y di, como si fuera aquel momento del pacto del matrimonio: yo te recibo. Dile: yo te recibo. Yo te recibo como mi mujer. Y tú dile al varón: yo te recibo como mi varón. Dios nos hizo uno solo. Dios nos hizo una sola carne. Padre, oramos, Señor, por estos matrimonios. Oramos, Señor, porque tú eres la fortaleza, tú eres la misericordia, Señor, tú eres la compasión, tú eres el consuelo, y también tú eres la restauración y tú eres la resurrección. Padre, oramos, Señor, porque si hay aquí algún abatido, algún afligido, algún matrimonio que tenía, Señor, a lo mejor ya no hay esperanzas. En ti hay una esperanza que no avergüenza. En ti, Señor, están las fuerzas y las fortalezas de los siglos. Señor, oramos por el mismo poder que actuó en Jesús para levantarlo de entre los muertos. Este matrimonio revive, este matrimonio resucita, este matrimonio se levanta, este matrimonio entiende de una vez y por todas que a ti te responde. Señor, oramos por cada familia aquí representada y, Señor, también oramos por los que han pasado por un momento de separación o aún por un momento de divorcio. Señor, somos las manos que los levantan. Somos el ejemplo y el testimonio de matrimonio que los edifica. Señor, declaramos, Señor, que viene la pareja, que viene el cónyuge, Señor, que viene aquel que lo restaurará y lo levantará para edificar una familia conforme a tu estatura y a tu medida. Señor, oramos, Señor, porque mientras hay vida hay oportunidad. Y si estás tú, hay esperanza. Señor, oramos, Señor, por todo corazón aquí contrito y humillado. Oramos, Señor, por todo corazón que está arrepentido, que a ti se entregó, Señor, sinceramente y genuinamente a ti se entregó. Señor, tú eres aquel que ve el corazón, tú eres aquel que lo pesa.
y oramos, Señor, para que sean totalmente renovadas sus fuerzas en ti. Padre, oramos, Señor, también por los hijos que a lo mejor aquí están sin sus padres. Padre, oramos por la familia en pleno. Oramos, Señor, por el gozo de que estos hijos vean a sus padres cantarte y alabarte. Si tú estás al lado de un joven, abrázalo. Si tú estás al lado de un jovencito, abrázalo. Señor, oramos. Oramos, Señor. Oramos para que sea tu palabra edificándolo, consolándolo, Señor, exhortándolo en todo momento, profetizando en su vida este llamamiento. Padre, decimos que estas generaciones no se perderán. Declaramos, Señor, que es tu verdad en sus corazones, que es tu verdad, Señor, que es tu verdad la que los levanta, la que los afirma, la que los anima, Señor, la que los consuela. Padre, en el nombre de Jesús oramos sabiendo que tú nos escuchas, Señor, que tú estás aquí, que es tu placer y es tu buena voluntad. Señor, que en nuestro corazón haya el descanso de saber que hecho está. Papá, gracias. Gracias te damos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.